Muy buenas noches, queridos hermanos, queridas hermanas. Que el Señor les bendiga en esta noche, en este culto de alabanza, de adoración a nuestro Señor. Hoy domingo 30 de mayo, ya cierto en invierno comenzando, y el Señor también nos bendice con la lluvia, ¿cierto? Y qué bueno es poder un domingo más congregarnos virtualmente para adorar al Señor, para aprender, para escudriñar su palabra, para tener comunión los unos con los otros. Que el Señor nos bendiga en esta noche y vamos a compartir de la palabra del Señor. Me ha correspondido entregar la reflexión en esta noche y les pido también que usted pueda concentrarse en su hogar, donde usted esté, pueda también leer la palabra con entendimiento, pedirle sabiduría al Señor para que también pueda discernir, ¿cierto?, lo que el Señor quiere entregarles a su vida. Y voy a dar lectura desde ya. Vamos a leer el versículo principal de esta palabra, de esta reflexión. La palabra que hoy voy a compartir le puse como título Cristo vive en mí, ¿ya? Así se llama. Y bueno, el texto que vamos a leer obviamente tiene mucha relación con este título. Así que le quiero invitar a leer la palabra del Señor en el libro de Gálatas, carta escrita por el apóstol Pablo, ¿cierto?, a los Gálatas, en el capítulo 2, versículo 20. Ese es el texto principal de esta reflexión. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice así en el nombre del Señor: Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Versículo 20, el principal, ¿cierto? Ya no vivo yo, escribió el apóstol Pablo a los Gálatas, sino que ahora Cristo vive en mí. Amén. Qué hermoso es poder reconocer que Cristo habita en nosotros. Vamos a desarrollar esto un poquito. ¿Cómo evidenciamos que Cristo habita en nosotros? ¿Cómo lo hacemos para que eso cada día pueda ser más latente en nuestra vida? Amén. Entonces aquí nos encontramos con un texto en el libro de los Gálatas para contextualizar con este Pablo, ¿cierto?, este apóstol. Todos conocemos la historia, o quizás alguno no la conoce, cuando el Señor Jesucristo mismo se presenta, ¿cierto?, a Pablo. Él es transformado por gracia, él se convierte en un cristiano, ¿cierto?, hijo del Señor, creyente en Jesucristo, camino a Damasco, como señala la Escritura. Luego él comienza también a compartir, ¿cierto?, el Evangelio, a escribir estas cartas, y dentro de todo ese proceso, Pablo va viviendo diferentes situaciones, diferentes circunstancias que lo hacen cada día acercarse más a Jesús. Por lo tanto, aquí en Gálatas 2:20, Pablo ya al finalizar este capítulo llega a la conclusión de que en ese momento él se da cuenta que ya él no vive para sí mismo. Su vida ya no le pertenece, sino que hay alguien que se entregó a sí mismo y él habita en la vida. Entonces Pablo, antes de su conversión, ¿cierto?, nosotros hemos estudiado acerca de la vida de Pablo, cómo él era antes de ser hijo del Señor, de ser cristiano, ¿cierto? Él era una persona estudiosa de las leyes, de la ley de Moisés, una persona religiosa, podríamos llamarlo así, donde a través de las obras de la ley, Pablo él creía que en eso podía encontrar la vida, ¿cierto? Pero finalmente, después de todo lo que vive, de todo lo que experimenta con Jesús,
y con el Espíritu Santo, Pablo se da cuenta que la vida no la va a encontrar en las obras de la ley, sino más bien en ese lugar encontró la muerte por la ley. Y Pablo descubre que la vida le llegó a través de la muerte de Cristo, por el pago de sus pecados. Y eso es algo que la ley nunca podría hacer. Es por eso que nosotros también podemos decir que somos redimidos, ¿cierto? Por Jesús, porque Él se entregó por nuestros pecados. Y nosotros, si fuera por la ley, no podríamos tener perdón de pecados. No podríamos ser perdonados porque es muy difícil que alguien cumpla la ley a cabalidad, como lo señalaba el Antiguo Testamento. Sin embargo, nosotros hemos recibido gracia del Señor para poder tener vida y vida eterna, vida en abundancia, como dice la palabra del Señor. Entonces aquí ese es el contexto de que Pablo finalmente reconoce que él es un hombre muerto y sepultado en Cristo, y la vida ahora la tiene en Él. Entonces, ¿qué es estar en Cristo? ¿Qué es que Cristo viva en mí? Volvemos al inicio, ¿cierto? ¿Qué es que Cristo viva en mí? Una característica, la primera característica de una persona que donde Cristo mora, ¿cierto? Podríamos decir que es una persona rescatada. Ahí anote ese punto, rescatado. Usted y yo, si usted ha recibido al Señor Jesús en su corazón, usted puede decir que usted fue rescatado de la muerte, ¿cierto?, a la vida. Miren lo que dice la palabra. Vamos a leer, ¿cierto? Dice, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos. Testimonio dado a su debido tiempo. Eso sale en primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Entonces Jesús se entregó en rescate por todos. Querido hermano, querido amigo, seguidor, ¿cierto? Jesús también se entregó por ti. Y hoy tú puedes ser una persona rescatada solamente porque Jesús te amó y te ama y te sigue amando. Amén. Otra evidencia más de que Cristo mora en nosotros y vive en nosotros es que Él nos ha hecho nuevas criaturas. Jesús nos rescata de la muerte, ¿cierto? Dice en un salmo del lodo cenagoso, de las tinieblas, nos lleva a la luz. Pero no solamente se queda en ese rescate, sino que Él nos da esas vestiduras nuevas, vestiduras blancas, ¿cierto? Y la palabra dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Somos rescatados, somos nuevas criaturas. Eso sale en segunda carta de los Corintios 5:17. Somos nuevas criaturas. Y también dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Romanos 6:4. Entonces tenemos vida nueva. Nosotros, dice la palabra en Romanos, que por medio del bautismo somos sepultados, ¿cierto?, en Cristo, y somos resucitados, ¿cierto?, a una nueva vida. Entonces somos rescatados, somos nuevas criaturas, tenemos una vida nueva, pero no se queda ahí, sino que también, ¿cómo evidenciamos de que Jesús mora y vive en mí? Es que nosotros permanecemos. Y eso ha sido quizás un punto en que muchos han quedado atrás, porque cuesta permanecer. Cuando nosotros podemos alcanzar madurez en el Señor, podemos decir, ya llevo 2, llevo 3 años, llevo 5, tal vez algunos llevan toda su vida en el Evangelio, pero nosotros permanecemos porque sabemos que Jesús, ¿cierto?, es el Señor. Reconocemos y creemos en su palabra. En Juan, el apóstol Juan escribe en el capítulo 11, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer.
Juan 15:5, perdón. Juan 15:5. Entonces, nosotros después que somos rescatados, somos lavados por su sangre, somos nuevas criaturas, nosotros debemos permanecer en el Señor. Y ese permanecer no es solamente estar quieto y solamente que tal vez ir a la iglesia o tal vez orar, ¿cierto? Permanecerse en quietud. No, porque la Biblia nos manda también a hacer cosas, permanecer y hacer. Entonces también va acompañado por el servicio. Luego, cierto, de que yo quiero establecerme y permanecer en la obra del Señor, yo comienzo a tener crecimiento. Yo comienzo a crecer. ¿Se recuerdan de que un año en nuestra iglesia se nos fue entregada una palabra de crecimiento? Y vaya que pudimos ver cómo el Señor respaldó esa palabra, porque parece que lo que plantábamos crecía, era como increíble, crecía en número, hasta ahí hermanas crecieron la familia, incluso si es que el Señor fue respaldando mucho esa palabra. Y es así, cuando Cristo comienza a vivir en nosotros, en nuestro corazón, comenzamos a crecer. Mira lo que dice la palabra: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Segunda carta de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia. Creced siempre, ¿cierto? Debemos ir avanzando. Incluso hay un versículo que dice que debemos alcanzar la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo. Que cada día nosotros podamos crecer más de lo que ayer éramos. Luego de que nosotros crecemos, ¿cierto? Vamos avanzando en este proceso, en este caminar con Cristo. Yo también, y usted también quizás le pasa, quiere parecerse a Cristo. ¿Cierto que cuando nosotros tenemos un maestro, tenemos a alguien que nos discipula, ¿cierto? Nosotros también queremos parecernos a nuestro maestro. Y es por eso que Pablo también lo graficó, porque Pablo quería parecerse a Cristo, y no solo quería, sino que lo intentaba, y de cualquier manera él quería parecerse. Por eso que en la primera carta de los Corintios, capítulo 11, versículo 1, Pablo dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sed imitadores, que nuestra vida cada día pueda ser de esa imitación, en el buen sentido de la palabra, de parecernos a Cristo. Quizás no vamos a tener sus atributos, porque Él es Dios, ¿cierto? Nosotros somos humanos, somos su creación, pero sí, el Señor nos demanda que tengamos sí algunas de sus características, y que nosotros podamos también parecernos de alguna u otra manera a Él, que ese sea nuestro objetivo también, ¿cierto? Entonces, de esa manera evidenciamos que ya no estamos viviendo nosotros, sino que Cristo está viviendo en nosotros, que nuestra vida no nos pertenece, sino que Cristo vive en mí. Como decía Pablo, Cristo vive en mí. Amén. Son evidencias de cómo nosotros experimentamos esa vida de Cristo en nosotros. Entonces, desde ese contexto de evidenciar a Cristo, nuestro yo, mi yo Sara, comienza a menguar, comienza a bajar, ¿cierto? A menguar, para que Cristo crezca en mí. Entonces ahí es cuando comenzamos a dejar, ¿cierto? A renunciar a ciertas cosas, porque ya nada de lo que antes nos parecía importante, ¿cierto? Cobra tan importancia y tanto sentido como Cristo está cobrando ahora. Y en Juan 3:30 dice la palabra del Señor: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe, o sea, que yo disminuya. ¿Por qué? Porque nuestro corazón, dice la palabra, que es engañoso y es perverso, y tal vez nuestro corazón nos va a llevar a tomar decisiones, a desear, a anhelar cosas que tal vez al Señor no le agradan o que están fuera de su voluntad. Por eso es que nuestro yo interno tiene que menguar, tiene que bajar, para que Cristo reine, para que Cristo se sobreponga a todo eso. Entonces comenzamos a luchar
con nuestros sueños, nuestras expectativas y nuestros placeres para que la excelencia y el poder de Cristo se refleje. Nosotros tenemos que ser un espejo de Cristo para otros, para testimonio. Y tal vez suena súper difícil, súper complejo de decir, yo tengo que reflejar a Cristo, tengo que ser tan limpio, o quizás suena un poco difícil la palabra limpio, porque uno mismo se mira y dice, sí, yo también, yo peco, ¿cierto? Yo tal vez traiciono algunas veces al Señor. Pero recuerde que si Cristo mora en usted, si usted fue lavado, está la gracia, está Cristo sobre eso, sobre lo que hay en su corazón. Y es ahí cuando Cristo obra, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros, nuestro yo empieza a bajar, a menguar, la soberana voluntad de Dios comienza a reinar en nuestra vida. Qué increíble, ¿cierto? Usted, no sé si ha sentido alguna oportunidad de que las decisiones que está tomando o las acciones que está haciendo no son impulsadas por su corazón ni por sus deseos, sino que vienen directamente de la voluntad del Señor. Y eso es increíble, cómo Cristo también obra en nosotros. Somos gobernados por su voluntad. Todos mis caminos, mis propósitos, mis anhelos nos tienen que llevar a Cristo y a su perfecta voluntad. Y nuestras obras tienen que estar enfocadas en agradar a Jesús. La palabra dice, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abundéis para buenas obras. Mire lo que dice segunda de Colosenses 9:8. Abunden en buenas obras, abunden en lo que le agrada al Señor. Pero para abundar en esas buenas obras, Cristo debe morar, Cristo debe vivir en nosotros. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y de esa manera nuestras obras van a ser buenas obras, como señala la palabra en Colosenses. Cristo vive en mí. Entonces, si nosotros pudiéramos hacer una breve evaluación, ¿cierto?, de nuestro corazón, yo me imagino un cuadro, ¿cierto? O tal vez usted se puede imaginar un gráfico como una torta y podemos ver cuánto espacio ocupa en nuestro corazón nuestro yo interno, nuestra propia personalidad humana, ¿cierto? Y cuánto es lo que Cristo está ocupando, cuánto es esa porción de que Cristo tiene en nuestro corazón. Y tal vez ahí podemos evaluar, ¿cierto?, cuánto de Cristo hay en nosotros. Y algunos, o me incluyo, quizás no hemos llegado a esa perfección de Cristo al 100% en nosotros, porque sí, cada día vamos creciendo y no vamos a dejar de crecer hasta que el Señor venga por nosotros, porque tenemos que llegar, ¿cierto?, a la estatura del varón perfecto, pero cada día nos vamos perfeccionándonos. Y por ejemplo, nuestro yo interno, si analizamos, podemos decir que es egocéntrico nuestro yo interno, porque siempre estamos enfocados tal vez en nuestros deseos, ¿cierto?, nuestros anhelos, pero Cristo nos dice, hey, aquí tú estás crucificado juntamente conmigo, dice la palabra. Crucificado juntamente conmigo. O sea, aquí ya no vivimos nosotros, sino que Cristo en mí. Nuestro yo interno quiere siempre atención y popularidad, ¿cierto? Somos como los niños muchas veces, que queremos todo el tiempo la atención de la mamá o del papá. Y a veces estamos tan enfocados en nosotros mismos, y en vez de esa atención propia o popularidad propia o atención hacia lo que nosotros hacemos, si Cristo ocupa ese lugar en nuestro corazón, ¿qué quiero hacer yo? Es hacer que Cristo sea conocido, que Cristo sea conocido hacia el exterior, hacia nuestro entorno. Ya no voy a querer yo ser el centro de atención, sino que Cristo sea el conocido, y para eso nosotros debemos predicar. Nuestro yo interno nos dice mis sueños y deseos primero, mis sueños, mis anhelos, ¿cierto? Sin embargo, Jesús en la oración, ¿cierto?, que nos dejó enseñada a todos nosotros, dice,
hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Entonces, tal vez alineemos, ¿cierto?, nuestros sueños y deseos a la voluntad del Señor. Tal vez nuestro yo interno dice, mi familia en primer y último lugar, ¿cierto? Las que somos mamás, nuestros hijos en primer lugar, muchas veces, ¿sí o no? Sí, es así, porque nuestra atención está enfocada en ello. Sin embargo, la palabra es bien fuerte y también nos confronta a nosotras como mamás sobre todo. Dice, toma tu cruz y sígueme. Hay otro versículo que dice, dejarás padre o madre. Tal vez ese dejarás no es físicamente, pero sí en primer lugar que vaya Cristo. En primer lugar que Él, ¿cierto?, sea el centro. Nuestro yo interno dice, soy exitoso. Pablo dice, lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Qué increíble el contraste que se va dando, ¿eh? Nuestro yo y en Jesús. Nuestro yo dice, quiero alcanzar la cima. La palabra dice, yo te daré la corona de la vida. Ni siquiera nosotros podemos alcanzar algo como nosotros, no por nuestra fuerza, sino que Cristo mismo es quien te da la recompensa, en quien te da esa corona, ¿cierto? Nuestro yo dice, quiero vivir eternamente, no me quiero enfermar nunca. Sin embargo, el Señor nos llama y nos dice, tú tienes vida eterna, tienes vida en abundancia, ni siquiera te tienes que preocupar porque algún día ya no vas a estar o te vas a morir, porque yo tengo morada ahí en el cielo preparada. Qué hermoso, ¿cierto?, es poder depositar nuestra confianza plena en Jesús, cuando Jesús comienza a vivir en nosotros. Entonces, Cristo en mí es una vida de renuncia constante a nosotros mismos, a nuestros anhelos y nuestros deseos. ¿Estamos renunciando día a día a nosotros? Podemos preguntarnos eso. ¿Cristo está morando en nosotros y estamos viviendo a la voluntad que Él desea y anhela? El Evangelio de Jesús, en cada predicación fue una renuncia, un giro hacia Él. Pablo buscando, ¿cierto?, ahí a los cristianos, Jesús se le aparece, da un giro, ¿cierto?, en 180 grados y se va con Jesús a seguirlo a Él. Pedro pescando, ¿cierto?, tal vez ahí había tenido una pesca milagrosa, sin embargo Jesús va y le dice, tú ven, sígueme. Así con otros tantos más, ¿cierto? Y siempre Jesús nos manda y nos dice, bien, ahora quiero yo vivir en ti, quiero yo hacer los milagros por ti, quiero yo hacerme conocido a través de ti. ¿Cuánto queda de mí aún en mi vida? Podemos preguntarnos, ¿cierto? ¿Cuánto porcentaje, si veíamos el gráfico ahí imaginario, cuánto porcentaje en nuestro corazón tiene Jesús? Tal vez un 60%, un 80%, un 90%, tal vez un 10%. Si nosotros podemos autoanalizarnos, ¿cuánto vive, cuán abierta ha estado la puerta de nuestro corazón para que Jesús habite? Y eso también es un camino de santidad, porque si tal vez nosotros no practicamos, ¿cierto?, la santidad, no vivimos en santidad, también contristamos al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es quien habita en nosotros. Entonces, que cada día tratemos o intentemos con todas nuestras fuerzas de buscar la santidad, para que también el Espíritu Santo viva gratamente en nosotros, para no contristarlo, que Él no esté triste al vivir en nosotros, sino que Él esté alegre de estar junto a nosotros. La palabra dice, así como Dios descendió y moró en el templo de Salomón, así Dios, el Espíritu Santo, ha venido a morar en el cuerpo de cada creyente para mostrar la gloria de su gracia y de su poder. 1 Corintios 6:19. Antes, ¿cierto?, el Espíritu o el Señor, la presencia de Dios estaba en el templo, ahí en el lugar santísimo. Sin embargo, ahora, qué hermoso es que nosotros podemos tener ese lugar abierto para que Jesús habite, para que Jesús more en nosotros. ¿Y para qué? Dice el Señor,
para mostrar la gloria de su gracia y de su poder. Porque por gracia somos salvos. Gracias a Dios, a Jesús, por su muerte, que podemos también tener al Espíritu Santo en nuestro corazón. La verdadera vida cristiana no es tanto que un creyente viva para Cristo o que nosotros vivamos para Cristo. Una de las características de la verdadera vida cristiana es Cristo viviendo a través del creyente. No nosotros viviendo para Él, sino que Cristo viviendo en nosotros. Qué increíble, ¿eh? Dios dice, yo quiero vivir en tu corazón, yo quiero vivir contigo. Que esta palabra, que esta reflexión pueda calar en nuestros corazones, pueda calar hondo y tú puedas ahí preguntarte, ¿Jesús está viviendo en mí? ¿Está viviendo en mi corazón? Que cada día podamos abrir un poquito más la puerta para que Jesús siga entrando, porque como les dije al comienzo, esto no termina acá. No es que Jesús entró y después dejamos de experimentar cosas, ¿no? Es cada día creciendo en Él. Si alguno de ustedes tal vez dice, yo no tengo a Cristo en mi corazón, Jesús no vive en mí porque yo no evidencio nada de lo que acaba de decir la hermana, no experimento nada de esto, te dejamos abierta esta invitación de que puedas invitar a Jesús a que obre en tu vida, porque realmente todos los hermanos, los pastores, hemos podido experimentar cómo es la vida de Cristo en nosotros, y realmente es una vida de victoria en victoria, una vida de un gozo, de una paz que el mundo no puede dar. Es por eso, querido amigo, querido hermano, querido seguidor, si tal vez tú has vuelto atrás, no has permanecido en el Señor, te invitamos a que puedas permanecer en Cristo, que puedas crecer y que por sobre todo puedas ser un reflejo de Él para tu entorno, para tu familia, para tu matrimonio. Amén. Les invito a orar en esta noche. Amado Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra que es un alimento, Señor, ese alimento espiritual que tanto anhelamos, que tanto anhela nuestra alma, Señor. Gracias porque en tu palabra encontramos esa verdad, Señor, encontramos ese alimento no adulterado, Señor, encontramos esperanza, Señor, encontramos salvación, Señor. Gracias, Señor, porque tú, Señor, te entregaste a ti mismo, Señor. Te entregaste para salvarnos a nosotros, para rescatarnos, Señor, en primer lugar, para darnos vida nueva, para que fuéramos nuevas criaturas, Señor. Señor, oramos en esta noche por nuestros hermanos, nuestras hermanas, Señor, por cada seguidor que está detrás de esa pantalla, Señor, para que esta palabra, Señor, pueda tener cabida, Señor, en su corazón, para que podamos reflexionar, Señor, y entender cuándo, Señor, es tu tiempo de que tú entres a morar en nuestro corazón. Este es el tiempo en que tú estás llamando, Señor, en que estás tocando la puerta, Señor. Y en esta hora, Señor, oramos por aquellos que tal vez sienten en su corazón ese toque, Señor, de esta puerta de Jesús, Señor. Ese toque que pueda, Señor, obrar en sus vidas, Señor. Que ellos puedan abrir su corazón a ti, Señor. Que tú trabajes, Señor, convenciendo a través del Espíritu Santo, convenciendo de pecado, Señor. Reconociendo que separados de ti no podemos hacer nada, como decía Juan, Señor. Padre, que cada día nuestra vida sea un reflejo, un espejo de ti, Señor. Que tú puedas morar cada día más en nosotros, Señor. Queremos más de ti, Señor, más porción de ti. Que nuestro yo pueda bajar, que nuestro yo pueda menguar, como dice la palabra, para que tú crezcas, Señor. Que tu nombre sea exaltado en esta noche, que tu nombre sea glorificado, porque tú eres el centro, el único y verdadero Dios. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos y hermanas.